No vamos a seguir escuchando a ver lo que dice este señor, a ver, porque hasta ahora ha errado muchísimo. ¿Se entiende? Entonces, cuando mezclan, por dar un ejemplo, y ya te dejo, este concepto de cuerpo de Cristo con, por dar un ejemplo, como lo decía tu compañero, las 7 iglesias del Apocalipsis, ahí se está cayendo en una ambigüedad. Se está utilizando la palabra iglesia de forma ambigua. Y desde mi humilde punto de vista, ahí ustedes están proyectando protestantismo en el catolicismo. ¿Por qué? Porque esta es la concepción de iglesia que ustedes tienen en el protestantismo. Son varias iglesias, la iglesia del pastor Pepe, la iglesia del pastor Cacho y demás, y que no están, no existe ningún tipo de vínculo entre ambas, ni tampoco tienen que... ¿Ven? Estos son la mente carnal, porque si el cuerpo de Cristo está bajo una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, un Padre de todos y un mismo Señor, ¿qué tiene que ver que sea el Padre Pepe o el Pastor Pepe si Pablo mismo dice, uno dice yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy de lo otro, y lo que se pretende es justamente no tener en cuenta la denominación, sino la verdad. La verdad, yo particularmente no soy protestante, no entiendo qué es eso de ser protestante, porque yo no protesto de la religión católica. Los protestantes son propios de la religión mundial, o sea, los protestantes salieron de ellos, o sea, protestaron ante la corrupción del clero, que vendía indulgencias, que vivían una vida licenciosa, que están apartados de la verdad, que negaban la palabra. Entonces, dentro del mismo catolicismo romano surge un movimiento protestante acerca de esta situación. ¿Para qué? Para volver a la verdad. Y por ello aparece este señor Lutero, que presenta sus tesis, presenta ciertas cosas como para mostrar cuál era el error que estaba siguiendo esta, vamos a decir, iglesia o religión mundial romana, de lo cual ellos eran parte de este engaño y por ello protestaron. O sea, el protestantismo fue un movimiento dentro del catolicismo romano, eh, que formaba parte de la iglesia de Dios, pero como una congregación corrupta. Entonces surge el protestante hacia eso, que no querían irse, porque vamos a decir, los protestantes no tenían dónde ir. El protestante no tenía protestantismo afuera. Cuando surge este movimiento, ellos querían que dentro del catolicismo, quedarse en el catolicismo romano, pero transformarlo en el verdadero cuerpo del Señor, o sea, volver a ese primer amor o volver a la fe verdadera o a las sendas antiguas o a lo que estaba escrito, y por eso viene el concepto de la sola escritura, de lo que estaba escrito, ponerlo en primacía, dar un entendimiento, debatirlo. Pero ¿qué ocurrió? El catolicismo corrupto, hasta el día de hoy gobierno de la bestia, los excomulgó. Lo excomulgó formándose esta denominación protestante como, vamos a decir, una nueva religión o una nueva congregación o iglesia que también es católica. El protestantismo es parte de la iglesia de Dios, por lo tanto, es parte de la iglesia que fundó Cristo. Y ellos mal llamadamente le dicen hermanos separados, pero no son, porque estos también son parte de la iglesia de Cristo, porque salieron de lo de Roma, digamos, vamos a decir, si ellos dicen que esa iglesia fue fundada, es la Roma fundada desde los apóstoles y por orden de Cristo, entonces el protestantismo también surge de ahí, surge de esa doctrina que quiso restaurar, digamos, a la fe verdadera, pero el catolicismo ortodoxo o más ortodoxo no lo aceptó, porque había indulgencias, porque recaudaban plata, porque totalmente era una aberración a los ojos de Dios, entonces no quisieron. Pero el protestantismo evidentemente no quería irse del catolicismo, incluso creen dogmas católicos y muchas cosas del catolicismo romano. No es
lo que hoy hay protestantes. Hoy ya no existe protestantes. Los católicos quieren llamar protestantes emulando en aquel tiempo a los que protestaron contra la mentira que estaba llevando desde el papado. A todos los que protestan, pero ¿por qué? Porque es la religión mundial, es la que trastorna la mente, es la que muestra la perdición, digamos, y entonces hubo una raíz que fue el movimiento que llevó adentro del catolicismo romano Lutero, que es la que basó en la sola escritura para que tenga hoy los hijos de Dios nacidos bajo el Espíritu las herramientas necesarias para eh, desenmascarar esta religión mundial que ha perdido todo sensibilidad, que se ha volcado a la mentira y el engaño. Por ello que el protestantismo no existe, el protestantismo nunca quiso ser, esto fue parte de lo que el mismo catolicismo corrupto los excomulgó por buscar la verdad. Y hoy vemos que se han desdicho del catolicismo porque finalmente han reconocido el protestantismo, por lo que parte del mismo catolicismo oficialmente es protestante, porque ha admitido muchas de las ideas del protestantismo, según ellos llamado así, entonces también se ha vuelto en parte protestante. Y se han desdecido de muchas cosas que han impuesto y que son mentira. Pero hoy no existe el movimiento protestante, o sea, lo que busca el gobierno de la bestia, por eso digo, busca autoridad, sumisión completa, que nadie pueda, como se dice, comprar ni vender, sino que tenga la marca. ¿Y cuál es la marca? El catolicismo romano, la religión mundial. Entonces, lo que está buscando es que nadie pueda comprar, o sea, que nadie pueda creer otra cosa. Ese es el gobierno de la bestia. Y este gobierno de la bestia es lo que quiere llevar también al ecumenismo de otras religiones. No es protestantismo, es puro gobierno de la bestia, manejado por el anticristo y en el cual se manifiesta el falso profeta a través de tus autoridades de clero, que son más parecidos al sacerdocio a Baal, porque no reconoce el sacrificio de Cristo único y tiene un sacerdocio ordenado en adoración al venerable sol, como así lo muestran sus, vamos a decir, reliquias o sus, digamos, utensilios que usan cuando están haciendo sus actos de misa o todo tipo de sacrificios supuestamente como sacerdotes. Lo cual es una total aberración. Por lo tanto, el protestantismo surge así, surgen los movimientos evangélicos, surgen las religiones mormonas, testigos de Jehová, surgen pentecostales. Bueno, son diferentes corrientes dentro del mundo de la religión, vamos a decir, protestante, que fue excluida del catolicismo romano, ya que no pudieron hacer, y hoy día lo único que basan es en la autoridad mentirosa que han corrompido, poniendo una sede en Roma, el Vaticano, para, digamos, impedir que la verdad salga a luz, que los verdaderos hijos de Dios, que el cuerpo de Cristo pueda ser. Es una eterna lucha, entre los hijos de Dios y los hijos de perdición. Y por ello es que esta religión mundial denominada catolicismo romano es lo que busca eh, humillar vamos a decirle, estas sectas que las denomina así para demostrarle su autoridad y poder sobre las mismas, basándose en el poder de la autoridad en la carne. Como vemos, no hay autoridad espiritual en ellos, no hay unción, y los que están bajo como madre a Roma, o porque estas sectas protestantes tienen como madre a Roma, todavía necesitan despegarse de ello, necesitan la vida por el Espíritu y por ello la necesidad de proclamar la verdad, de romper todo yugo, todo lazo que quiera poner el enemigo para vivir la fe o el poder de la fe sobrenatural.
la que no es no en este mundo, la que no es por vista, la que digamos no tiene amistad con el mundo. Así que bueno, esta es lo que los protestantes no lo pueden derrotar al catolicismo romano, porque están la madre de todas estas sectas protestantes es el catolicismo romano. Ellos necesitan ser hijos de Dios, necesitan el nuevo nacimiento y de allí manifestar por ello la verdad. Vamos a seguir. Rendirse, ¿cómo es? Rendirse obligaciones ni nada por el estilo, no, en absoluto, están desvinculadas completamente. A mí me parece que se proyecta, ese es mi punto de vista. Claro, entonces yo ahí tendría que decir que la Iglesia Católica con jurisdicción en Roma no es la única iglesia que Cristo fundó, ¿no? Mejor dicho, no es primero, no es la iglesia que directamente Jesús fundó, ni es la única iglesia. De hecho, tú acá lo estás confirmando. Hay iglesia en Jerusalén, hay iglesia en Antioquía. Hiciste un programa hace unos días donde estabas confundiendo las iglesias orientales con las iglesias ortodoxas. Entonces lo vemos, esta se autoproclamó la única iglesia fundada por Cristo. Sí, no, está dentro, si la queremos ver, estaría, o lo más sensato decir, está dentro de la iglesia de Dios, está su iglesia y tendrá sus autoridades, pero no está por sobre entonces las de Antioquía, la de Jerusalén, las de otros lugares, tendrían el mismo nivel. De hecho, existe el cisma de separación porque no coincidían, pero todo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, y por lo tanto, si la iglesia, vamos a decir, protestante también es una iglesia católica, porque está llevando el evangelio a las naciones, por lo tanto, está dando el mismo mensaje de la misma fe que es Cristo, en un mismo bautismo, en el mismo espíritu, en el mismo Señor Jesucristo, en el Padre de todos, el Dios único y verdadero de Israel. Entonces, pertenece a la iglesia de Dios, no es una secta apartada, es parte del cuerpo de Cristo con sus miembros, pero que realmente ha hecho o ha nacido por parte de ellos la marca de autoridad para llevar a cabo la voluntad de Satanás. Y esto se va poniendo en evidencia a través de los siglos. Ese Cuando fuiste son las vos. mismas. No, te demuestro que las iglesias Ok, orientales y las ortodoxas pero son las sigamos por mismas. esta línea, sigamos por esta línea. Ok, sigamos por esta línea. Me encanta lo que estás diciendo y está bueno el planteo. Seguí, por favor. Bueno, quiero terminar por lo menos, ¿no? Entonces, también, aparte de reconocer que Jesús no fundó la iglesia de Roma, eh, tú no puedes decirle a Gabriel Asaf, y eso sí me pareció un poquito, de repente por el calor del momento, ¿no? Yo entiendo, ¿no? ¿Pero De vas a que, hacer de que apreciaciones personales o vamos a discutir ideas? no, vamos a discutir Ok, ideas, y ok, esta es mi dale, idea. dale, 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 Esta es, dale, esta es, esta es dale, mi dale, dale, idea. dale. Y por eso te lo estoy planteando. Tú no puedes decirle a Gabriel Asaf que su iglesia pentecostal es más nueva que tu club atlético River Plate, Pero lo es. porque mi apreciación sería de que tu creencia por el dogma de la Asunción de María es mucho más nuevo que la fundación de la iglesia pentecostal. O sea, se te revierte, pero en doctrina, tu mismo juicio de valor que le haces a Gabriel Asaf acerca de su institución con la creación de tu dogma. Entiendo, entiendo. Vos ¿Sabes lo que en qué año estás fue creado el dogma afirmando, de la Asunción de María? Por ello mismo, la Iglesia ha tenido dogmas o aceptación por parte de todo su cuerpo de creyentes de su religión posteriores a lo que es el nacimiento del protestantismo. Por lo tanto, no tienen un dogma confirmado, una fe verdadera, la cual proclaman, y están sujetos a nuevos cambios que ellos le llaman la tradición. Y el próximo cambio es el ecumenismo religioso, es aceptar todas las religiones como una misma que busque la paz mundial. Y esto se tiene que dar eh, para que confirme que es el gobierno de la bestia. Esos son los síntomas claros. Por ello es que se oponen a todo lo que se resiste a su religión, en un momento lo van a impedir.
Por eso van a poner la marca de autoridad. Entiendo. Sí, como dogma. Pero yo te pregunto, ¿sabes en qué año fue creado el dogma de la Asunción de María? Bien, te respondo cada uno de los puntos. Primero, nuevamente, estás confundiendo el concepto de iglesia, nuevamente. Cuando vos decís hay varias iglesias, estás reconociendo que hay varias iglesias. Claro, nuevamente, hermanito. Una cosa es hablar de la iglesia universal, una única iglesia fundada por Jesucristo, el cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Y otra cosa es hablar de iglesias locales. Si el término iglesia es utilizado para referirnos a iglesias locales, cuando vos me preguntas, ¿hay varias iglesias? Mi respuesta va a ser sí, obvio. Porque yo, por dar un ejemplo, digo, mirá, voy a ir este domingo a misa a la iglesia. Eso se entiende perfecto. Hay muchas, vamos a decir, iglesias que son congregaciones de personas distribuidas geográficamente en diferentes lugares que forman parte de la iglesia de Dios, pero como dijimos, la iglesia es espiritual. Entonces, pertenece a un mismo cuerpo, digamos, de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Dios es donde están reunidos dos o más personas en su nombre. Ahí Él está allí. Eso es una congregación. Entonces ya eso está descartado de que sea una secta o lo que sea. Lo que lo define como iglesia de Dios es que obedezca los mandamientos de Dios, que tenga el testimonio de fe en Jesucristo, y que haga por medio del Espíritu la obra en santidad y obtenga los frutos del Espíritu para vida eterna. Por ello es que existe una sola iglesia, que es la iglesia de Dios, que puede estar, y cada una, porque el mensaje a las 7 iglesias, tiene un mensaje distinto para cada una, porque representa distintos niveles. Por ejemplo, esta iglesia de Roma, lo que se ha visto es que ha perdido su primer amor. Entonces, el mensaje para su iglesia, para Roma, sería el que aplica ahí. Tiene que buscar eso para que vuelvan y se arrepientan, pero no lo hacen. Y otras iglesias tienen otro mensaje del ángel diferente, y todas forman parte de la iglesia de Dios. Entonces, no hay una cabeza humana o un gobierno humano. El Espíritu es el que ha definido y ha visto a través de 7 iglesias, que son las 7 manifestaciones, porque siempre, así como hay 7 manifestaciones del Espíritu de verdad, hay 7 modelos espirituales de congregación donde se muestran los errores, donde se muestra las causas de la pérdida de la salvación, y eso es lo que define la iglesia, no geográficamente. La iglesia es una, pero espiritualmente tiene, digamos, su dirección, no su gobierno. Y esto es lo que confunde esta persona que busca el gobierno, sobre todo todas las almas, o sea, busca el gobierno mundial, que nadie compre o venda, es decir, que nadie tenga del espíritu la guía, sino lo que buscan estos con la religión es el gobierno mundial. Y finalmente que este falso profeta es el que brinde los recursos para definitivamente el anticristo, y que la muerte reine. Pero ¿cuál es el mensaje? Que la muerte ha sido derrotada. Entonces eso es la causa de la aflicción en el mundo que menciona Jesucristo. De Bellavista. El próximo domingo voy a ir a la iglesia de San Miguel. En términos locales está bien referirse de esa manera. ¿Por qué? Porque hay acepciones de la palabra, hay acepciones en el ¿Podrías ir a la significado de Iglesia la... Ortodoxa de Pero, Jerusalén? pero préstame No, atención, ¿verdad? pero préstame atención. Déjame cerrar Dale, el dale, punto. Entonces yo dale. podría referirme de esta manera a varias iglesias en términos locales. Entonces, si es en ese término, utilizado el término iglesia, claro, yo te diría sí, hay varias iglesias. Acá en San Miguel hay varias iglesias católicas, pero hay una sola iglesia universal fundada por Cristo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido no entiendo cuál es tu... No hay una sola iglesia universal fundada por Cristo. Existe la iglesia de Dios,
cuyo fundamento es el Cristo. ¿Por qué no lo comprende? El fundamento es el Cristo. Cristo viene, Cristo resucitó, Cristo vuelve, viene a establecer el reino y a reinar y a poner por estrado bajo sus pies a los enemigos hasta que finalmente los derrote. Esa es la iglesia de Dios que forma el cuerpo de Cristo, cuyo fundamento es Jesucristo, Hijo de Dios resucitado, cuya sacerdocio es Cristo mismo desde los cielos, que expía sobre la muerte, y este es el reino de los cielos que tiene que instaurarse en la tierra. Por lo tanto, esa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es la religión mundial católica, apostólica, romana, no es el protestantismo, no es los testigos, esos son denominaciones de los hombres. Hay una sola iglesia que es la iglesia de Dios, cuyo fundamento es el Cristo. Y si esa iglesia tiene como fundamento a Cristo, entonces el Espíritu la guía. El Espíritu la guía porque esto viene por fe. Y la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Y antes, cuando estaba limitada la palabra de Dios, desde el poder, tanto fue desde el templo, después fue por Roma, después fue por el nacimiento de esta religión mundial, no había libertad. Había muerte, persecución, había falsedad y mentira. Y ahora están siendo abiertos los libros, está habiendo el conocimiento de la verdad, el oír la fe, el buscar a Dios. Entonces, dentro de la iglesia del Dios viviente, estos mensajes de la iglesia aplican espiritualmente. Por ello son siete iglesias, son 7 manifestaciones espirituales que son necesarias, que están puestas por voluntad de Dios, o sea, por medio de su espíritu, para derribar toda potestad del maligno. Gracias, ¿no? El gracias que me das. Por otro lado, vos me decís, bueno, el tema del pentecostalismo y el dogma de la Asunción. Como dogma, ¿es más nuevo el dogma de la Asunción, o es más reciente, mejor dicho, en términos temporales, el dogma de la Asunción como dogma que el surgimiento del pentecostalismo? Sí, es así, tenés toda la razón. Ahora, la pregunta real no es como dogma, sino es, se creía, o sea, ¿qué creencia es más antigua? Evidentemente, la creencia de la Asunción de la Virgen María. Sí, se creía algo que está fuera de la escritura, o sea, y que no tiene razón de ser, que se hacía por engaño de Satanás. Entonces, después la iglesia, que es el gobierno de la bestia, tiene que adoptar lo que creen también mientras sea mentira. Así de fácil, porque para eso está, para engañarlos. Si les rechaza lo que ya creían desde antes porque no lo aceptaban, porque viene de una creencia popular pagana, entonces pierden sus adeptos, sus miembros, la religión mundial, y de ahí ya ven el negocio. Es muchísimo más antigua que el surgimiento de la denominación pentecostal. Porque si las creencias adoptan validez a partir La creencia pentecostal viene de Pentecostés, o sea que no es más antigua, es la única, el único Pentecostés, y el Pentecostés ya era celebrado en Israel. Lo único que cuando viene Pentecostés en el Espíritu es bajo la ley del Espíritu, pero ya había día de Pentecostés, entonces vamos a decirle, el pentecostalismo ya existía confirmado bíblicamente, mientras que la Asunción de María no existe, no tiene razón de ser, no se justifica, fue una creencia popular del desvarío de una religión pagana mundial, así de simple, para desbaratar totalmente este señor.
de su dogmatización, bueno, la pregunta es, ¿en qué momento los cristianos empezaron a creer de que Jesús era verdaderamente Dios? Bueno, ¿qué es? ¿A partir del siglo IV que lo creen? No, vos y yo estaríamos de acuerdo que no se necesitó un dogma para que la creencia estuviese establecida en la conciencia de la iglesia. Entonces, a mí me parece, con todo respeto, querido hermano, que estás confundiendo. No, ese ejemplo no es válido. Ese ejemplo, si Jesús es Dios, es porque lo pusieron como un Dios trinitario. Y Jesús no es Dios, es el Señor. Por lo tanto, eso queda totalmente desbaratado. Eso lo pusieron después de muchos concilios y tratar de acomodar las creencias como para no desdecirse. Por lo tanto, argumento inválido. Estás cayendo en errores de categoría, estás cayendo en falacias de ambigüedad. Es mi ¿Me puedes humilde dar la punto de evidencia vista. de un cristiano que creía que María era asunta al cielo en el siglo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, como para que tú me digas que los cristianos primitivos creían en esto? Mira, ahora no tengo fuentes para dártelo, Es que pero tienes que ser. Aquí no, el problema no es comprobar o no comprobar, no tiene sentido. No tiene sentido que María haya sido asunta, si ella ya estaba dicho en la escritura que era bendita por todas las generaciones o que con gracia por todas las generaciones. O sea, ¿cuál es la diferencia? Jesucristo sí tenía que resucitar, ir al Padre para traer el cuerpo. Tenía un motivo y una razón. María no tenía más que la misión que le fue dada y la cumplió, y por ello es bendita entre todas las mujeres, y eso permanece. No hay necesidad de crear de ahí una idolatría hacia esa mujer de Dios y madre del Señor. Al contrario, es una aberración lo que está haciendo la religión mundial de burlarse, y menos de ponerles ropas o crearles esculturas, lo cual hubiese sido para ella contra de todas sus creencias y lo que siempre mantuvo como fe israelita. Así que no tiene razón de ser. Hacerte responsable por tus no, afirmaciones, es que yo querido. no te estoy diciendo que no existan fuentes. Mira, préstame atención. Yo no te estoy A diciendo ver. que no existan fuentes. Yo te estoy diciendo que ahora no tengo fuentes para presentarte porque esto es un stream, Bueno, está. que vos entraste de Te vamos, forma, te vamos a creer, te pero vamos me a creer escuchás, y vamos a respetar esa parte porque pero tampoco me dejás lo terminar. voy Vos a me discutir. pediste que te dejara terminar. Yo te estoy Vale, escuchando. vale, vale. Este Espero que me es, dejes terminar. Y mi última pero si participación va a ser la siguiente, ¿sí? ¿No? te estoy dejando, querido. No hace falta estar Dale, tan dale, a la dale. Sí. ofensiva. Mira, yo te No, estoy no, 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 tratando no estoy bien. en la Estoy ofensiva. Te escucho, te dialogando, escucho. pero estoy dialogando con respeto con vos. Estoy siendo paciente con vos. Perfecto, perfecto. Tendrías que Yo te escucho. tener, pero pará, déjame hablar, querido, déjame hablar. Tendrías que tener el mismo espíritu. Es una opinión personal porque estoy dialogando con vos. Reitero, estás en un stream, entraste de forma random, yo ni siquiera sabía que vos ibas a entrar, ni tampoco sabía qué planteo me vas a hacer. ¿Se entiende? Entonces, ahí donde yo tengo la dificultad de ahora, si me pedís particularmente un documento, se me va a hacer difícil ahora mismo presentártelo. Sí, no tengo dudas que en el primer milenio hay documentos. Ahora, si vos me pedís exclusivamente documentos, por dar un ejemplo, del siglo I, del siglo II, y puede llegar a ser que el católico tenga mayor dificultad a la hora de presentar esa clase de documentación. Yo jamás lo he negado. De hecho, en varias oportunidades yo he sido un férreo crítico, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, de pretender discutir ciertos dogmas de la Iglesia Católica a la luz de los criterios de la historiografía moderna. A mí no me parece que ese sea el camino para el católico. De la misma manera que para otras cosas no es el camino. Bueno, como ven, no hay respuesta, digamos, porque nadie cree esas cosas. O sea, nadie las cree porque no existe razón, motivo, ni naturalmente deben ser esas cosas que se plantean. Eh, Como vemos, ya no hay nada más que agregar, digamos, esto es dar vuelta en lo mismo. Este señor ya se vio el tipo de cosas que habla y que no tiene ningún sentido. Lo que voy a agregarles acá, para los que no saben, es una razón por la cual la virginidad
de María antes, durante y después del nacimiento de Cristo es una falsedad. Vamos a entender que desde el principio de la creación, cuando se crea el hombre, o sea, el Adán, se lo creó varón y hembra. Y la hembra se le puso varona, no se le puso Eva, porque era el varón y la varona. Entonces, de ahí les dijo, a ambos se les dijo fructificad, bueno, multiplicarse, llenar la tierra, digamos. Eso es lo que se estableció desde el principio de la creación. Esa fue la palabra de Dios creadora. Dios no creó otra cosa, creó al hombre para que se una mujer y sean una sola carne, se fructifiquen, se multipliquen y fructifiquen la tierra. Bueno, vimos que le pusieron nombre a los animales, bueno, lo hizo Señor sobre la creación al hombre para que pueda disfrutar de todo eso, le dio para que labre el huerto, o sea, que trabaje en el huerto y tenga su actividad de traer los frutos, no se mataban los animales, comía semillas de las plantas, producía, no existía la muerte. Por lo tanto, desde el principio de la creación, mientras el hombre oía la voz de Dios, tenía vida eterna, pero fue creado, digamos, mortal. Pero en la presencia de Dios tenía vida eterna. Eso quiere decir que era la palabra de Dios creadora, era la luz de los hombres, era la vida y vida eterna, porque estando en la presencia de Dios no necesitaban tener inmortalidad, porque mantenerse en la luz de vida era vida eterna para ellos. Cuando viene la mentira del enemigo, les dice que si se apartan de lo que era la verdad no iban a morir. Pero en realidad cuando ellos desobedecieron, vieron que sí podían morir. Digamos, no solo que podían morir, sino que empezaron a conocer otras cosas que eran, vamos a decir, la ciencia del bien y el mal, que se vieron desnudos, bueno, se fueron estos, porque ellos comían del árbol de la vida. O sea que mientras ellos recibían de Dios esa obediencia, la practicaban, ellos tenían la vida, se podían acercar y eran, participaban de la gloria eterna de Dios. Y después, ya cuando no pudieron comer más en el huerto del Edén, el hombre ya empieza a la muerte. Entonces, hoy día todos nacemos con este primer pecado, que se llama el pecado original. El pecado original es el pecado que dio origen a la muerte. El pecado que da origen a la muerte es la desobediencia a Dios, desobedeciendo, oyendo la voz del enemigo en cualquier tipo de transgresión que Dios haya dado como ley. Por lo tanto, eso, por este pecado o transgresión, es que vino la muerte. Y ya al no poder ir más a comer del árbol de la vida, digamos, el hombre, todos los hombres mueren. Ninguno está preservado del pecado original, que es la muerte. Todos mueren, pues todos están destituidos de la gloria de Dios, pues todos pecaron. Y el pecado es muerte, ¿no? Eso es lo que está enseñando a partir de la salida del Edén. Por lo tanto, no existe una, vamos a decir, posibilidad de que alguien haya nacido sin pecado. ¿Por qué? Porque todos mueren. Entonces, nosotros nacemos sin el pecado, porque no, hasta que no obramos con conciencia y en desobediencia, no estamos pecando, pero nacemos con la consecuencia del pecado original, que es la muerte. Mientras que cuando fue en la creación, en el principio, uno sí nacía, no nacía para morir. ¿Me explico? Nacía en la gloria de Dios para vida eterna, estando en esa obediencia. Pero ahora, como están destituidos, y Java
pasó a ser madre de todos los vivientes, todos los que nacen, nacen para morir, porque todos están fuera de la presencia. Entonces, la muerte es la que trae, digamos, como consecuencia el pecado original, que cada persona que nace tiene que morir. Para volver a la vida eterna tiene que morir primero. Entonces no es que María nació sin pecado. María nació y por ello murió. El hecho de que haya muerto significa que como todos los hombres que nacieron, tenían las consecuencias del pecado original. No es que Dios la preservó del pecado. Dios preserva del pecado, es decir, cuando Dios envía ángeles, cuando Dios interviene, pero no de la muerte, porque para ello vino Cristo, para recuperar lo que se había perdido. Entonces, María no es que tuvo fuera el pecado original. Ella también moría y necesitaba de un Salvador. Por eso Dios era su Salvador y por ello ella por fe creyó. Si ella no hubiese tenido necesidad de salvación o no hubiese tenido pecado original, no necesitaba ningún Dios ni ningún Salvador, ni reconocer a Dios como Salvador, ni ser obediente, ni guardar toda la ley bajo el antiguo pacto para, por la obediencia, dar a luz por medio de la profecía a Jesucristo. Entonces, como vemos, eso no ocurre así. Ahora, en la Biblia dice cuando murió María, no lo dice porque no es relevante, porque nunca se trató la escritura de ella, sino de su misión, de su objetivo, de la voluntad de Dios en su vida para obedecer y traer al mundo parte de la descendencia escogida en Israel, conforme a la promesa. Y por ello muchos lo reconocieron y el nacimiento fue totalmente natural. Así que decir eso es una aberración, es antinatural, es parte del paganismo, donde siempre se creyó en Roma desde la antigüedad, desde que las mujeres quedaban embarazadas, que dioses venían, creaban hijos y eran hijos mitad hombre, mitad Dios, con dos naturalezas, y se consideraban semidioses que tenían poderes especiales. Entonces la asimilación romana con Cristo fue de esa manera, totalmente alejado de la verdad del Dios de Israel, de María la judía o de Miriam la judía, y de todo lo que es la verdad. Así que bueno, eso es parte del paganismo romano. Por lo tanto, la asunción de María no existe como tal y es parte de la mentira del falso profeta. Para el protestante. Mira, te doy un ejemplo, querido, con una pregunta. ¿Vos tenés forma de demostrar históricamente que la caída en el Edén ocurrió tal y como dice la Biblia? Sí, A ver, ¿podrías argumentármelo, por favor? con la misma Biblia, que es el mayor libro de historia. De hecho, Ok, si tú no pero crees que la Biblia es un libro de prestame atención. historia, No, yo creo que la Biblia es un libro de historia, pero prestame atención. Yo te dije, bajo los criterios de la historiografía moderna. Bien, vos cómo, utilizando la Biblia, a mí me parece que la Biblia es una fuente, es una fuente histórica. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, vos utilizando la Biblia, ¿cómo podés demostrarme, mediante los criterios de la historiografía moderna, que la caída en el Edén fue tal y como la narra la Biblia? ¿Cómo lo haces, querido? me tienes que dejar responder. Y luego de eso voy a responderte lo que has estado diciendo sobre el dogma y tu club atlético de River Plate, con todo respeto. Mira, cuando tú crees De River Plate habla con que respeto la porque se Biblia... pudre todo. No voy a hablar cosas malas de River Plate. Entonces, cuando tú crees que la Biblia es, aparte de ser un libro de teología o aparte de ser un libro de revelación divina, es un libro que tiene recopilada una de las máximas expresiones acerca de la historia antigua de la humanidad, ahí se acabó el problema. Porque tú cuando lees Génesis y ves la caída de Adán y de Eva, no solo estás leyendo parte de la enseñanza que Dios le está dando a la humanidad, sino que estás viendo parte de la historia de la humanidad, porque en sí mismo los hechos relatados en Génesis se han
semánticos, reales, literales, son hechos que realmente sucedieron y que realmente tenemos que tomarlo como parte de la historia de la humanidad antigua. Así que si tú me pides evidencias reales de la caída, yo te digo, lee el libro de Génesis, querido, a menos que tú creas que el libro de Génesis no es real y por eso lo cuestiones como un ateo. No digo que está siendo un ateo, solo que esas mismas son preguntas que haría un ateo, porque el ateo es el que no cree en la historicidad real del libro de Génesis. No, Ahora, estamos de acuerdo. Pará. Me quiero centrar un punto ahí porque, con todo respeto te digo, vos te desviaste de la pregunta que te hice. Mira, ya voy a responder y te voy a dejar todo el tiempo que vos necesites, pero pará. El tema de Génesis, mira, yo te dije, ¿cómo? Bueno, como acá vemos, Génesis, digamos, está delimitado entre ríos, está delimitado en una zona y donde empieza, digamos, la narrativa para la instrucción y enseñanza para el pueblo de Israel. Entonces, de ahí proviene la fe, proviene cómo se conoció el mundo y todo lo que había en diferentes narrativas de toma de civilizaciones, el gran diluvio universal y todo. Así que eso es un tema aparte. Vamos a seguir. Es suficiente lo que recibimos por tradición y creerlo es parte de nuestra fe. Yo te estoy diciendo esto, ¿cómo lo defendés bajo los criterios de la historiografía? ¿Por qué? Porque a mí me parece un poco deshonesto cuando vos exigís cierta evidencia historiográfica que cumpla con estos requisitos para el caso de la Asunción de María, pero para otras cosas vos no necesitas la misma evidencia. ¿Se entiende? Lo creés por fe. Yo como católico lo creo por fe. Y creo que creerlo... Claro, pero ese criterio no es válido porque el libro o la Torá, o vamos a decir la Biblia, tiene una narrativa que después, a lo largo de los años, tiene una función o un cumplimiento. ¿Me explico? Entonces aquí lo que plantea es decir, bueno, lo de María fue a partir del año 0. No tenemos narrativas o existe muy poca narrativa o no se habló antes. Bueno, no se habló porque no tiene ningún motivo ni razón de ser, que es lo que vengo sosteniendo. En cambio, lo otro, el Génesis, el huerto del Edén, tiene un motivo, tiene una serie de acontecimientos que se van dando a lo largo de los años que justifican el origen. Por ello existe por qué fue la salida del hombre, cómo el hombre tuvo que ir buscando a Dios y conociéndolo, cómo fue el camino, cómo fue las promesas y por qué después viene a través de las profecías los cumplimientos en su momento justo, hasta que se da la consumación de la fe. Pero lo de María, vamos a decir, quedó ahí como en el siglo, vamos a decir, 1 y hoy día no tiene relevancia. No va a cambiar nada lo que ya fue consumado. Entonces no se puede hacer una comparativa. No, vos me pedís de antes cosas para comprobar de lo que fue antes y yo no te puedo dar de lo que fue a partir de ahora. No, porque lo que fue antes y que no se puede comprobar tuvo un cumplimiento a través de la humanidad que consumó la fe que se fue creyendo desde el origen. Tuvo una razón y un motivo de ser, pero lo de María no tiene razón ni motivo de ser, ni desde ahora ni desde el futuro. Lo quieren ahora implantar bajo el gobierno de la bestia, bajo una mentira. Por eso quieren implantarlo ahora. No tienen fuentes históricas para atrás, no tiene motivo de ser más que la creencia pagana o bajo la mentira de Satanás para en el futuro poder volver a engañar, volviendo a ser, digamos, un reinado falso. Entonces eso es la realidad de por qué el Génesis no necesitamos pruebas, porque el Génesis nos demuestra muchísimas cosas acerca de lo que es nuestra vida, la salvación, y todo, y cómo llega Jesucristo, cosa que con lo de María no vamos a tener una cosa nueva que nos dé algo más porque ya está consumado todo. Así que bueno, Santiago Alarcón, seguimos refutando sus argumentos porque
no los puede colocar en contexto, es falsedad lo que plantea. Vamos a ver si dice algo más, porque ya voy a terminar, porque no tiene sentido lo que habla este hombre. Por fe está justificado, hermano. Pero esa clase de exigencia me parece que para otras cosas que vos crees, No justifica desde el Génesis hasta todo el Evangelio hacer una comparativa de justificación de fe, la misma que se tendría desde el año, vamos a decir, 0 hasta un futuro que ya sabemos que todo fue consumado, no te justifica. no lo podés cumplir. ¿Se entiende el punto? ¿Se está entendiendo hacia dónde voy? A ver, te voy a responder. Yo sí lo cumplo porque, para que me están rellamando, Sí, justo ahora decile me ahí a la llaman. Alianza Evangélica que se queden tranquilos, que quiero charlar solo con vos. Bueno, como vemos ya no hay ninguna cosa extra que se pueda agregar. Esto es pura falsedad, hipocresía de este señor. No puede, digamos, demostrar nada, sino manipulando argumentos, buscando cosas que no tienen nada que ver. Bueno, entonces lo dejamos por aquí y por hoy es suficiente para ya estar más que satisfecho con esta refutación.